Comenzamos ahora ya el tiempo que dedicamos a la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Oro. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer. Bueno, empezamos hablando de ese presupuesto, ¿no?, del que llevamos semanas comentando titulares. ¿Cómo lo ve usted, no? ¿Cree que por gestos, por matices en las declaraciones entre Partido Popular y Vox estamos más cerca de ese momento? Ya estamos. Vamos a tener presupuestos de pasión, vendrán después de Semana Santa y es evidente porque Vox salvó al consejero de Sanidad de la reprobación, porque hicieron el sainete ese de juntarse el señor Nolasco y el consejero de Sanidad para decir que habían llegado a 3 acuerdos sobre sanidad, de cosas que ya están en marcha hace muchísimo tiempo, y sobre todo porque hemos visto que el señor Azcón pues no tiene ya ningún problema en comerse las exigencias de la ultraderecha, en asumir sus posturas xenófobas, en asumir su analfabetismo climático, y ya abiertamente pues habla de los menores inmigrantes desde una visión muy xenófoba, y también ya critica el Pacto Verde Europeo, algo que nunca había hecho antes. Vamos a tener presupuestos porque el señor Azcón, insisto, va a ceder, se va a humillar frente a la ultraderecha. Será antes del 23 de abril. Lo digo también porque esto implica una reestructuración un poco de la actividad del Parlamento. Sí, habrá que revisar los plazos, porque una vez que llega el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes, lo demás se para. Eso evidentemente es prioritario, y más cuando un gobierno ha sido incapaz de traer los presupuestos antes, pues es muy urgente. Necesitamos unos presupuestos. El problema es que los presupuestos que tengamos, insisto, van a estar teñidos, van a apestar a las obsesiones de la ultraderecha. Ese es el gran problema. Estamos en abril, cerca de ese Día de Aragón, ¿no? Para Chunta Aragonesista es un día de celebrar y de reivindicar, ¿no? Este año especialmente, ¿qué reivindica y qué pide de alguna forma Chunta Aragonesista? Sí, nosotros lo que queremos es que la gente tenga memoria, que sepan de dónde venimos, pero no es una cuestión de pensar en el pasado, es una cuestión de ser orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y de construir el futuro. Y lo que estamos planteando es que el año que viene se cumplirán 90 años desde el Estatuto de Caspe, algo que muy poca gente sabe. En el año 36 Aragón estuvo a punto de tener ya un Estatuto de Autonomía. Fuimos de las primeras comunidades autónomas actuales en tenerlo. Esto viene de muy lejos y no hubo Estatuto de Autonomía en el 36 porque hubo un golpe de Estado fascista, porque el golpe de Estado de Franco lo evitó. Si no, desde el año 37 Aragón ya habría recuperado su autogobierno. Entendemos que esta efeméride de los 90 años es un momento para recordarlo, para tomar conciencia, para hacer actos culturales, actos educativos, para que seamos conscientes, más conscientes de lo que somos. En esta autonomía, ¿no?, que ustedes defienden para Aragón tiene mucho que ver el sistema de financiación autonómica. Es cierto que en las Cortes había un grupo de trabajo que estaba trabajando. De alguna forma unos y otros se acusan de dinamitar esas reuniones, de que no saliese un dictamen. ¿Se puede recuperar ese grupo de trabajo? ¿Podrá salir algo de ahí? Yo lo veo muy difícil. Vamos a ver, hicimos un esfuerzo de consenso, todos los partidos democráticos y los que creemos en la autonomía. Vox está aparte, está en su mundo absurdo. Todos hicimos un gran ejercicio de consenso, teníamos el texto prácticamente cerrado, hicimos un esfuerzo para que pudiera ir a pleno antes del 31 de marzo, que es cuando el Gobierno quería remitirlo al Ministerio en estas consultas sobre la reforma de la financiación. Llegamos en la comisión de estudio a un acuerdo que yo propuse. Vamos a juntarnos el viernes, lo cerramos para que pueda ir al siguiente pleno. Un consenso muy difícil, del que me siento orgulloso de haber conseguido, y a los 10 minutos sale el portavoz del Partido Popular en rueda de prensa y lo revienta. Y utiliza la comisión de forma partidista para atacar al Partido Socialista, para atacar a Vía Alegría, y yo lo que dije es que no me iba a dejar utilizar, que había hecho ese esfuerzo de consenso, pero que no puede ser. Si al Partido Popular le da igual a Aragón, le da igual la financiación, y lo único que quiere es utilizarlo como ariete, como arma arrojadiza frente a otros, no íbamos a estar. En todo caso, en el último pleno volví a decirlo, yo estoy, si nos vuelven a convocar, iré. Creo que ya ha bajado la tensión de algo tan impresentable como hizo el portavoz del Partido Popular, y si nos llaman, iremos. Nosotros demostramos siempre que lo que hacemos es defender a Aragón. Lo hemos hecho con la condonación de la deuda, lo hemos hecho con los 87 millones que conseguimos que en el Congreso se votara para que se cree ese fondo, lo hemos hecho con la financiación autonómica, defendemos a Aragón. Y eso es lo que, desde luego, vamos a seguir haciendo. Decía usted la condonación de la deuda. ¿Qué cree que pasará, no?, si eso llega adelante, y si sigue adelante? ¿Qué dirá Aragón? ¿Se mantendrá en esa negativa? Yo estoy de acuerdo, es necesaria esa condonación, es una condonación para entendernos esa condonación, pero estoy en absoluto desacuerdo con la fórmula de calcularla. Y no pasa nada por decirlo así de claro. Ahí hay un acuerdo político con Esquerra,
y llegada a la cifra con Esquerra, después se construye hacia atrás todo un artilugio técnico para disfrazar de decisión técnica algo que es una decisión política. Aragón no sale favorecido con ese reparto, no es justo para Aragón. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta las comunidades que nos endeudamos menos. Es que no se hace el reparto sobre todo atendiendo al criterio de población ajustada del vigente sistema de financiación, que es el que queremos cambiar, porque es injusto, porque no se tiene en cuenta la despoblación, no se tiene en cuenta la orografía y otros factores. Es decir, si llega de esta manera la propuesta, yo creo que Aragón debería plantarse. Dicho esto, decir que no. Dicho esto, hay que negociar. Es que lo que no puede ser es que el Partido Popular también, una vez más, utilice todo esto para atacar a Sánchez. Vamos a ver, el gobierno de Aragón es el primero que debería pensar en Aragón. Entonces, lo que hay que hacer es negociar de forma constructiva otro sistema de reparto. El problema de la deuda, del sobreendeudamiento autonómico, tiene que ver con que recibimos pocos fondos del sistema de financiación. Lo que se debería estar haciendo es negociar en paralelo a la vez el nuevo sistema de financiación y la condonación. Es lo que planteamos desde Junta Aragonesista, que el reparto entre las comunidades autónomas de la cantidad que asuma de deuda el Estado se reparta con los criterios del nuevo sistema de financiación, no con los del viejo. Lo que hacemos es perpetuar un sistema injusto. Yo creo que en esto deberíamos ser inflexibles y en Junta Aragonesista estamos siendo muy claros en esto como en todo. Ya que se refiere usted al gobierno de Sánchez, ¿cómo se encuentra el Junta Aragonesista dentro de esa coalición de Sumar, dentro de un gobierno donde, por ejemplo, se ha respaldado pues, el aumento del gasto en defensa o estas cuestiones, ¿no? Este reparto, esta utilización partidista un poco que usted se refiere, con la que no están de acuerdo? ¿Cómo está el Junta Aragonesista en esta coalición? Pues estamos, nuestra coalición es Sumar. Nuestra coalición no es con el Partido Socialista, apoyamos, pero que a la vez está dentro del gobierno. Evidentemente apoyamos el gobierno de Pedro Sánchez y hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo y las decimos alto y claro. Y se dice en el grupo de Sumar, se dice evidentemente los intereses de todos los partidos que formamos parte de Sumar no son los mismos. Hay mucha negociación, mucho diálogo y lo que tenemos es absoluta libertad para determinadas cuestiones, si estamos en desacuerdo, decirlo. Financiación autonómica. Jorge Puello, que es el diputado de Sumar, de Junta Aragonesista, que es el que tendrá que votar si llega finalmente una nueva propuesta del sistema de financiación autonómica, no es que lo diga yo, es que lo dijo él, es que si viene esto, votaremos en contra. Es decir, que una cuestión es que apoyemos este gobierno porque no hay alternativa y frente a la derecha y la caverna de la ultraderecha, desde luego esto es infinitamente mejor. Cuando hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo porque no son buenas para Aragón, lo decimos. Esto me lleva un poco también a la dicotomía, hablar de vivienda. La ley que se ha impulsado a nivel nacional, la que se está debatiendo aquí en las Cortes, ¿qué enfoque ve más Junta Aragonesista? ¿Hace un enfoque más intervencionista? ¿El texto que se plantea aquí de ese fomento de construcción de vivienda pública, de cesión de suelos, dónde se ve Junta Aragonesista o qué cuestiones le gustaría cambiar? La ley que ha planteado ahora el PP, votamos en contra y estamos radicalmente en contra. Es una ley que no responde a las necesidades. Lo que hay que hacer desde lo público, lo que debería hacer una ley de vivienda sería, en primer lugar, potenciar un parque público de vivienda en alquiler. Eso es lo primero. Esta ley no lo hace. Debería impulsar el alquiler. La gente, claro, que tiene derecho a comprar, pero desde lo público tienes que potenciar el alquiler. Esta ley vuelve a las políticas de vivienda del año 60, del siglo pasado, de impulsar solo la compra. Volver al modelo de vivienda de protección oficial que está completamente superado. Ahora hay que hablar de otras cuestiones. Es un texto que no contempla en absoluto la vivienda como un derecho subjetivo. Mira, en política los símbolos son muy importantes, los gestos. El otro día dio una rueda de prensa el consejero de Vivienda con la directora general de Vivienda sobre un incremento del precio de la vivienda de protección oficial. Y en la mesa en el Pignatelli, quien les acompañaba era el presidente de la patronal de los constructores. Yo creo que está muy claro para quién trabaja este gobierno. Este gobierno trabaja para los grandes constructores, no está pensando en los jóvenes que no pueden comprar una vivienda y que no tienen por qué comprar una vivienda si no pueden, deberían tener vivienda pública en alquiler. Yo creo que está muy claro, insisto, el modelo de vivienda que defiende el Partido Popular y desgraciadamente no es el que necesita Aragón y es el que necesitamos a estas alturas del siglo XXI. Hablando de lo público y lo privado, Junta Aragonesista sacaba esta semana una nota que decía: Junta denuncia la expansión descontrolada de universidades privadas en Aragón. ¿Qué les preocupa? Nos preocupa que lo que tenemos que hacer desde lo público es impulsar nuestra universidad pública. Así de sencillo, no puede ser. Pero una cosa que las universidades tampoco tienen por qué estar reñidas, ¿no? Pues hay cuestiones en las que no tiene sentido que la universidad privada compita con la pública.
No se trata, que no haya ninguna universidad privada, no, pero la prioridad pasa como con la educación. La prioridad tiene que ser la universidad pública y habrá que ver con mucho detalle si determinados proyectos de universidades privadas son un negocio de algunos o son de verdad un lugar de conocimiento, de investigación, de formación. Se trata de que puedan ser compatibles y lo que estamos viendo en esto, como en otras cosas, es cómo el Partido Popular pone la alfombra roja a iniciativas privadas que lo que están buscando es lucro, no están buscando arraigarse en Aragón, trabajar por Aragón y construir entre todos un futuro mejor para los aragoneses. Cerramos con una última cuestión muy rápidamente. Hemos hablado de educación, hemos hablado de vivienda, sanidad. Ustedes han pedido varias veces el cese del consejero. Azcón le respalda, incluso le veíamos, ¿no?, en ese gesto de presupuestos. Decía usted, la herida sigue abierta, aunque es cierto, por ejemplo, que se ha convocado una huelga en sanidad. ¿Qué cree que tienen que ser los siguientes pasos o qué cuestiones van a intentar ustedes llevar a las Cortes para movilizar algo? Se ha cerrado en falso. El marzo caliente, con concentraciones en los centros de salud, manifestación, huelga contra el decretazo del consejero sobre la atención primaria, se ha cerrado en falso. Han ganado tiempo, ya veremos cómo termina. Pero si no se... mira, en la Comisión de Sanidad, Vox votó a favor de la reprobación del consejero de Sanidad. Se aprobó la reprobación. A los 10 días en el Pleno, Vox cambió de voto y votó en contra de la reprobación. Por eso no se le reprobó. ¿Qué está ocurriendo? Que Vox y el PP van a aprobar los presupuestos y Vox va a defender también al consejero de Sanidad, que está en un momento muy, muy delicado. Yo quiero que se llegue a un acuerdo, que no haya huelga, que se mejore la atención primaria, sobre todo las urgencias de atención primaria, pero lo han dicho clarísimo, alto y claro, los sindicatos médicos y de enfermería. Así no puede ser. Vamos a ver cómo termina esto, insisto. Ojalá termine bien, pero con la actitud prepotente del consejero, desgraciadamente lo veo muy difícil. Decía usted, vamos a ver, pues aquí lo dejamos, vamos a ver cómo continúan estas semanas, qué pasa con el presupuesto. Gracias por venir y acompañarnos. Un placer como siempre.